Hola a todos y todas. En este video procuraremos examinar un poco más de cerca la relación entre motricidad y conciencia crítica. La pregunta es, ¿cómo puede la intervención en educación física promover la formación y constitución de un sujeto reflexivo? En primer lugar, cabe entonces revisar la relación entre esos dos conceptos, el de motricidad y conciencia crítica, para poder ver la medida en que ambas capacidades humanas pueden interactuar dialécticamente. Muchos trabajos reconocen el papel de la motricidad como modo de adaptación del niño y la niña al mundo, como modo de adaptación a la realidad, a la comprensión y al dominio del propio cuerpo, de los objetos, de las relaciones con los demás. Por un lado, está claro que podría haber como dos formas de adaptación. Lo que podríamos llamar una adaptación reproductora, en la cual el niño estrictamente se adapte a la realidad que lo circunda, pero por otro lado es posible concebir que también hay una forma de adaptación transformadora, y en ese sentido la motricidad humana adquiere o puede adquirir el carácter de trascendental, palabra que le gusta usar a Manuel Sergio. Mientras que la adaptación reproductora hipotéticamente constituiría más bien un sujeto observante, espectador, la adaptación transformadora estaría en condiciones de producir más bien un sujeto protagónico. El sujeto observante devendría en una forma de conciencia alienada, en tanto el sujeto protagónico devendría en la posibilidad de una conciencia emancipada. Esto pone de manifiesto que las relaciones entre motricidad y constitución de la conciencia crítica están muy relacionadas con el carácter activo de la experiencia motriz infantil, más que con el carácter pasivo de la experiencia motriz. Nos irá poniendo en la línea de imaginar una modalidad de intervención. Es justamente ese carácter activo de la experiencia adaptativa el que permite el progresivo emerger de la conciencia, superando lo que señala Freire, la constitución de una conciencia ingenua. Esa conciencia emergente le permite tomar al niño, a la niña, al hombre, a la mujer, la dimensión de comprender los nexos causales entre su actuación en el mundo y por lo tanto comprenderlas y situar las interacciones propios del yo mundo.
Ese emerger de la conciencia está fundado en una vocación ontológica del hombre como especie, ¿cierto? Esa vocación ontológica del hombre tiene que ver con la posibilidad de crear y actuar sobre el mundo para transformarlo. Entonces, la acción humana, en nuestro caso particularmente la acción motriz y la reflexión, son constitutivas de la capacidad de transformar la realidad. A partir de esa vocación ontológica que consiste en el despliegue de la capacidad de crear y actuar. Un modelo didáctico que pretenda implantar el mayor número de hechos en el mayor número posible de niños es un modelo didáctico tendiente a reproducir el statu quo social dominante. En cambio, un modelo didáctico que tienda a promover e impulsar la constitución de sujetos protagónicos a partir del despliegue de la capacidad de problematizar, de crear y de actuar, ofrece la posibilidad transformadora latente en los hombres en tanto hombres. Esa capacidad transformadora origina y promueve un despliegue de la conciencia humana, dice Freire, un doble despliegue, un despliegue hacia el mundo de las cosas en círculos cada vez más comprensivos y a la vez no un repliegue, sino un despliegue hacia el sí mismo, permitiendo involucrar al sí mismo y a la propia biografía en la comprensión del mundo de las cosas. Quizá los círculos de la espiral dialéctica que se van superponiendo y expandiéndose, haciéndose cada vez más comprensivos, pero cada vez más profundos, permitan explicar esta situación. Este doble despliegue dialéctico de la conciencia hacia el mundo de las cosas y hacia el sí mismo, le permite entonces al hombre y a la mujer comprender la naturaleza dinámica de la realidad, por el hecho de que comprende los nexos causales entre los fenómenos que percibe, en lugar de percibir solamente los fenómenos. Ese entramado en la percepción de los nexos causales permite la superación dialéctica de la constitución de una conciencia ingenua. La conciencia ingenua, nos dice Freire, nos hace aparecer a la realidad como estática, acabada, y por lo tanto la actitud del hombre frente a una realidad estática y acabada es una actitud de tipo fatalista. La superación dialéctica de la percepción, de la constitución de la conciencia ingenua, al favorecer la percepción de los nexos causales de los fenómenos y hechos en los que vivimos, nos permite la progresiva constitución de una conciencia crítica o reflexiva. La característica de la conciencia crítica o reflexiva es la percepción de la realidad en su naturaleza dinámica. Por lo tanto, con posibilidades de intervención sobre ella.
Esta es una construcción optimista, a la vez que realista y responsable. En síntesis, una percepción esperanzada de la realidad que nos invita a comprometernos en su transformación. Los esperamos a todos en la próxima intervención.